en la caja de resonancia que suele tener algunas cosas, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires y las grandes capitales, ¿no? Quizá en las afueras nos enteramos, gente que nos contó, la red de radios universitarias un poco cubrió el tema, pero, insisto, muy poco en las grandes cadenas nacionales o las grandes pantallas nacionales. En línea está el profesor Marcos Castro, docente de Catamarca, que nos va a contar un poco qué fue pasando desde el día 16 de mayo pasado con un decreto que firmó el gobernador Jalil en Catamarca que afectaba directamente la situación de los docentes. Primero los saludamos y le agradecemos. ¿Cómo le va, profesor? Muy buenas tardes. Un gusto saludarlo. Alicia Rivas, Miguel Riquelme aquí desde Posadas Misiones. No, un gusto para mí saludarlos a la distancia, a usted y a toda su audiencia. Bueno, nosotros acá desde la lucha, desde la provincia de Catamarca, quiero hacer una pequeña acotación a la introducción que usted hizo, que para nosotros no es nuevo que esto no haya salido en los medios nacionales, porque nosotros estamos enterados acá en la provincia de Catamarca que nuestro gobernador Raúl Jalil paga a los medios nacionales cifras millonarias para hacer una cúpula mediática para que no salga a la luz muchas cosas que pasan en la provincia de Catamarca. Han salido envíos extraordinarios por parte del Ejecutivo a empresas relacionadas con TN, con C5N, con América Noticias y otros multimedios a nivel nacional. Entonces a nosotros no nos sorprende, digamos. Dicho eso, como usted dijo, en el mes de mayo, a mediados de mayo, luego de una serie de atropellos que hizo el gobierno provincial con educación, se formalizó algo que se había comenzado a finales del año pasado, que era la idea de ir cesanteando, ir achicando el sistema educativo en la provincia de Catamarca. Ya lo habían comenzado en 2024, con el cierre de casi 30.000 horas cátedra en diferentes institutos superiores y secundarios, y el haberle dado de baja casi aproximadamente unos 900 docentes en secundaria y superior. Eso fue un escándalo en ese momento. Se adjudicó a un error administrativo, se subsanó en el caso de algunos docentes y otros quedaron ahí en la nada. Luego, a principio de año, se intentó hacer lo mismo con el nivel inicial. Se intentaron cerrar salas de maestras jardineras. El nivel inicial acá en nuestra provincia es una comunidad muy unida, digamos. Entonces, automáticamente expusieron la situación, salieron cientos de docentes de inicial a la calle y se pudo frenar también el cierre de salas. Todo esto con simplemente la venia del ministerio, pero con nada formal, digamos, con ningún escrito en mano para cerrar esas salas. Nos damos con la sorpresa nosotros a mitad de mayo que sale un decreto, el 884/25, que viene supuestamente a modificar el sistema de asambleas que nosotros teníamos acá, que eran asambleas ordinarias todas las semanas, para cubrir los cargos que se iban generando a lo largo del tiempo, y si no se cubrían durante 2 semanas pasaban a cabecera cero, pero había asambleas constantes. Este decreto, el 884, viene a plantear varios ataques a los derechos de los docentes. En primer lugar, pone una necesidad mínima de matrícula en sala, en grado, en curso, para que se mantenga abierto. Estamos diciendo que en inicial y primaria se estaba pidiendo un mínimo de 20 alumnos por sala, por 20 alumnos por grado, y en el caso de secundaria y superior ese número se extendía a 25, 30 hasta 35 alumnos. La provincia de Catamarca tiene la característica de tener amplios territorios donde las poblaciones humanas están muy distantes, y el sistema educativo ha ido creando escuelas secundarias, primarias e iniciales a lo largo del territorio, y en muchas de ellas, en el interior de nuestra provincia, no sé si pasará lo mismo en Misiones, la matrícula llega a ser muy baja. Estamos hablando de que acá en un departamento, aquí en Catamarca, como Antofagasta de la Sierra o Tinogasta, hay escuelas que tienen 6, 7, 8 alumnos, pero es porque la zona demográfica no permite que haya más que ese alumnado.
Este decreto, totalmente burdo y bizarro, no contemplaba absolutamente nada de eso. Lo único que decía era, las escuelas primarios, inicial y primaria tienen que tener 20 alumnos por aula. No tienen 20 alumnos, se cierra el grado, dejando sin trabajo al docente que estaba ahí. El docente, si era titular, quedaba en disponibilidad un año, y si en ese año no era reubicado, existía la posibilidad de quedarse sin trabajo. Y el interino y el suplente directamente quedaba sin trabajo. De ahí al hecho de que las asambleas pasaban de ser semanales a ser trimestrales. Iba a haber asamblea una vez cada 3 meses. O sea, imagínese usted teniendo un hijo en la escuela y que digamos que no vaya a ser, pero que la maestra se golpee, se fisure la rodilla, no sé, haciendo algo en su casa o en la misma escuela, tiene un accidente de trabajo. Ese grado no iba a ser cubierto por un docente durante 3 meses. Mire el nivel de desatino que tenía el decreto. Y así un montón de otras cosas que cercenaban derechos de los educadores. Marcos, sí. Y esta decisión que toma el gobierno de Catamarca, ¿en algún espacio lo discutió con algún sector vinculado a los docentes? ¿Cómo surgen estas decisiones? No, a ver, le explico. Acá en Catamarca está ocurriendo algo gravísimo, que es que el gobierno de la provincia de Catamarca se ha vuelto completamente autoritario, debido principalmente a que tiene mayoría en todos los estamentos y en todas las instituciones del Estado. Ha sabido colocar el señor gobernador Shaul Khalil a gente allegada a él en el Poder Judicial, a gente allegada a él en el Poder Legislativo, donde tiene mayoría absoluta. Entonces, se ha dedicado a gobernar por decreto. Este decreto fue un decreto inconsulto. Según los gremios docentes y sindicatos de la provincia de Catamarca de Educación, ellos no fueron consultados. Yo personalmente brindo mis dudas, porque ya había pasado con decretos anteriores que también cercenaban derechos a los educadores, donde los gremios y sindicatos de la provincia de Catamarca referidos a la educación sí habían participado. Entonces, este decreto sale de buenas a primeras, entre gallo y medianoche, se pone frente a la opinión pública, nosotros los docentes del aula lo leemos, comprendemos cómo viene a vulnerar y a quitarnos el puesto de nosotros y alzamos la voz. Ahí es cuando los gremios y sindicatos deciden, recién en ese momento, acercarse al gobierno para consultarle sobre el decreto. A todo esto, cabe aclarar que este decreto, que supuestamente venía a subsanar las asambleas ordinarias de cobertura de cargo, de suplencia e interinato dentro de los grados, no se está dando por este decreto y por razones políticas, las asambleas no se dieron durante todo el año 2025. O sea, hay sin docentes desde marzo, y debido a que fueron dilatando la cosa con este decreto y con otro tipo de instrumentos, llegamos a mayo y todavía no tuvimos asamblea. Recién hoy salieron las fechas de asamblea. Pero dicho eso, una vez el gobierno pone el decreto sobre la mesa, los docentes alzamos la voz, los sindicatos y gremios se acercan. Pero se acercan no en tono de repudio al decreto, sino se acercan en tono de complicidad con el gobierno. Claro. Ellos se sientan en la mesa y dicen que los docentes de Catamarca no tenemos interpretación de texto, que no sabemos leer, que el decreto es correcto, que el gobierno tiene razón en lo que está haciendo con el decreto. Ahí lo interrumpo un poquito, porque me parece que hay un hecho fundamental que ocurrió hace, se podría decir, algunas horas nada más, que es la enorme movilización de docentes de todos los niveles. Cuéntenos un poco cómo se fue gestando eso. Claro, ahí justo llega ese momento. Cuando los sindicatos salen a decir que el decreto 884 es correcto y que lo que nos equivocamos somos los docentes, perdimos toda esperanza de que por parte de los gremios y sindicatos consiguiéramos una respuesta. Y es ahí cuando los dos aulas, a lo largo y ancho de la provincia de Catamarca, nos empezamos a organizar de manera autocada. En la capital, donde yo estoy presente en una escuela periférica, y el resto de los docentes a lo largo y ancho de la provincia. Vamos organizando
gracias a Dios, hoy en día los medios de comunicación nos permiten acercarnos más al docente que está a kilómetros, a cientos de kilómetros de aquí, y fuimos organizando y fuimos ideando un plan de acción en lucha en contra de este decreto y tomándolo como piedra basal de un conjunto de injusticias que venimos recibiendo desde el inicio del gobierno del licenciado Jalil como gobernador. Esto creo que fue la frutillita del postre, fue la mecha que encendió la dinamita dentro de la educación en Catamarca. Entonces, durante toda la semana pasada se fue gestando, se fueron dando actividades a lo largo de la provincia. Comenzó desde el interior, con cortes de ruta, con toma de accesos a localidades, con asambleas permanentes dentro de la escuela, con asambleas entre los docentes y los alumnos, explicándoles cómo este decreto vulneraba los derechos del docente y también vulneraba los derechos del alumno, que se iba a quedar sin docente frente al aula y que también iba a ser aglutinado con otros cursos para poder lograr esa cantidad, o para poder hacerle caso al decreto 184. También los directivos nos acompañaron mucho en esto. Digamos que las bases de educación, las bases educativas, los educadores que estamos dentro de los establecimientos educativos, nos tuvimos que organizar de manera autoconvocada, de manera espontánea, para poder dar un freno a esto. Marcos, y esta, la derogación de este decreto, la caída de este decreto, ¿es parte de lo que ustedes lograron con esta autoconvocatoria? Es así. Se fueron dando las marchas, los cortes de ruta, se fueron dando las actividades a lo largo del interior, y todo culminó el sábado 24, cuando nosotros aquí en Capital organizamos marcha por la educación y en contra del decreto 884, que fue masiva, fue sin precedentes. Más de 20.000 docentes se conglomeraron en la plaza principal de la ciudad capital de la provincia de Catamarca para decirle no al decreto 884 y basta de jugar con la educación en Catamarca. Fue tanto el cimbronazo, fue tanto choque con el gobierno de la provincia, que el señor gobernador de la provincia, el licenciado Raúl Jalín, se vio en la obligación, él estaba en viaje, en auto, yendo hacia una localidad porque se estaba escapando de la capital, porque acá ya todos los docentes le habían dicho que lo iban a escrachar en cualquier acto político que se presente durante el 25 de mayo. Entonces decidió irse al lugar más recóndito de la provincia de Catamarca, se fue a un pueblito llamado Los Nacimientos, en Antofagasta de la Sierra, y a mí me gustaría que ustedes lo googleen, lo busquen, para que vean el último punto de la provincia donde se fue a hacer el acto por el 25 de mayo. Mientras que él se trasladaba, se daba la marcha, se daba la masividad, los alfiles de él le avisaban de la situación en Capital y decide, en total nerviosismo, llamar por teléfono a un medio de comunicación masivo acá en la provincia de Catamarca, que es una radio llamada Radio Valle Viejo, toda la provincia limítrofe, y es el medio de comunicación más escuchado de la provincia. Llama y en tono de desesperación, con el teléfono entrecortándose, pasando por encima de sus ministros, y ordena que el decreto se derogue, que se llame a reunión automáticamente el día martes. Claro. Y ahí fue para nosotros el punto cúlmine de una peregrinación que la llevamos, en mi caso personal, hace años. En el caso de colegas míos también hace años, y en el caso de la educación de Catamarca, desde la entrada y de la gestión del licenciado Raúl Jalil, hace 8 nosotros venimos padeciendo el bastardeo que le da este sujeto a la educación en Catamarca. Fue un momento de felicidad, fue también un momento de incertidumbre, porque él lo hace a través de una llamada telefónica, claro, pero no había nada escrito. Exacto. Recién hoy a la 1 de la tarde se hizo formal, salió en el boletín oficial la abolición del decreto 884, la restitución de los decretos anteriores para que se puedan hacer las asambleas docentes, y casualidad, ya tenemos de asambleas docentes. El día vamos a tener asamblea de cobertura de cargo de primaria y inicial, y el día martes vamos a tener asamblea de cobertura de cargo de secundaria y de superior. Marcos, explíquenos qué es una asamblea, porque es una asamblea para poder acceder a los cargos, ¿sería? Claro, a ver,
vida del docente, no sé cómo será en su provincia, en mi provincia, cuando nosotros recibimos de docente, recibimos un puntaje, ¿sí? Ajá. Y entramos en la competencia por los cargos docentes. Entramos en un listado que se llama orden de mérito, donde uno va sumando centésimos y se va subiendo puestos en el orden de mérito, ¿sí? Y se hacen las asambleas semanales, donde a uno a través de ese listado de orden de mérito te van llamando y te van ofreciendo los cargos, y uno va optando, y si no llegó a optar, sigue esperando hasta que le vuelva a tocar el turno. Esto se daba de manera semanal, de manera consensuada. Por eso, por ahí uno dentro de que está dentro del sistema decía, ¿por qué quieren venir a querer inventar la pólvora? Hasta el año pasado claro, las asambleas funcionaban perfectamente. No sé, o sea, yo personalmente que lo hacen como han venido haciendo físicamente, que es para ponerle palo en la rueda en el sistema educativo, pero más que nada era eso. Nosotros tenemos una orden de mérito ganado a través de puntajes, con capacitaciones, con experiencias, con trayectoria dentro de las escuelas, con suma de cargos, con suma de títulos, y eso nos va acercando más, nos va subiendo puestos del orden de mérito para poder hasta opción de cargos. Profesor, le agradecemos enormemente la amabilidad que ha tenido de atendernos en una circunstancia de mucha tensión como esta que les ha tocado vivir hasta ahora al mediodía, ¿no? Por lo que nos estaba contando. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias. Realmente estoy agradecido que la lucha acá en Catamarca haya llegado tan lejos, y incentivo a los docentes y a todos los trabajadores que estén escuchando su radio, que hagan como nosotros, que no se dejen pisar, que la situación a nivel es bastante compleja, que hay que defender el puesto de trabajo, que una mala situación, un momento económico, no significa dejarnos bastardear, dejarnos humillar por un sueldo o por un puesto de trabajo. Tenemos que luchar para tener un trabajo digno a todos en este hermoso país donde vivimos, que se llama Argentina. Tal cual. Profe, muchas gracias. No, por favor, que esté bien. El profesor Marcos Castro, de Catamarca.